Bueno, Marce, ¿cómo estás? Bien, María, ¿y tú? ¿Por qué no te has Muy bien, vamos a registrado? esperar entonces que se empiece a conectar la Contraseña. gente. Eh, Vamos a ¿Dónde tener está la seguramente, lista 08? Espérate que Carmela me va a tratar como de organizar la luz. Ahí queda mejor. Y para que no, prendieran las luces. Ahí, te estoy viendo listo. como un poquito pixeladita. Yo creo que es porque no sé si la señal esté buena en este momento en tu casa. Ya, ahí mejoró. No, porque la luz se ve horrible. Que sí. Te sigo viendo un poquito como pixeladita, no sé por qué. Porque la señal está Quisiera mala porque está que lloviendo. nos cuenten Es por la si se ve señal. bien, si las Yo te personas veo que nos están perfecta. viendo, sí, bueno, no sé, las personas que nos están viendo nos cuentan cómo nos ven para empezar esta conversación de corazón, Marce. Bueno, yo creo que ahí está mejorando un poquito. Mientras más cerquita estés como a tu router, funciona mucho mejor. Aquí estoy en todo el router, pero es que la señal acá es un poquitico más compleja. Es satelital, Bueno, pero cuando llueve se como que se medio desenfoca un poquito, distorsión. pero bueno. Bueno, nos dice que te ves un poquito borrosa, Marce. Confiemos en que arrancando esta conversación va a mejorar esa señal. ¿Cómo has estado, Marce? Mil gracias por estar con nosotros. Muy bien, María, aquí cuidándonos mucho con mi familia, mis papás, mi hija, mis dos perros y teniendo pues como todos los protocolos de bioseguridad y la responsabilidad que cada uno tiene que tener en esta situación. Muy bien, muy tranquilos porque pues gracias a Dios estamos en una finca en donde disfrutamos pues como de la naturaleza, del medio ambiente, muy distinto, muy distinto. En realidad el encierro no se siente tan fuerte. Total, no se siente realmente. Bueno, pues para quienes llegan a nuestro en vivo en este momento, les quiero contar, Marcela Saldarriaga nos acompañará hoy. Hemos tenido a lo largo de los programas distintas miradas, Marce. No solamente hemos tenido en estas conversaciones de corazón personas que han pasado, digamos, por el tema de un trasplante o que están a la espera, médicos que participan en esos procesos, sino también que hemos tenido personas que simplemente pues han pasado por situaciones complejas, no necesariamente relacionadas con el tema del trasplante, y nos dan su testimonio de vida, testimonios que queremos que sean muy esperanzadoras, como estoy segura va a ser el tuyo el día de hoy. Entonces, nuevamente, gracias en nombre mío, en nombre de la Fundación, pues por acompañarnos y estar aquí en esta tarde. Marce, como lo anunciábamos pues cuando presentábamos este en vivo, hace 6 años perdió a su hermano, a su único hermano además, que debió pues, sé que fue algo muy doloroso y muy fuerte, y yo confío y yo creo que pasa que con el tiempo pues esos recuerdos llegan, pero ya no llegan con ese dolor del principio, Marce. Supongo que ya hay unas, digamos, unos procesos que se viven para vivir y para aceptar esa realidad de manera diferente y más tranquila, obviamente. Sí, a medida que el tiempo va pasando, como dice el refrán, pues el tiempo ayuda muchísimo y el tiempo como que lo va eh, asentando a uno como en la realidad ya de haber perdido esa persona físicamente, esa materia, ese ser, dejar de ver esa persona, pero la conexión con ellos cada vez es muchísimo más fuerte, más intensa, más permanente, entonces pienso que es una ayuda muy grande. Obviamente las cosas sí van pasando, uno cree que no al principio, ve las cosas muy difíciles, muy nubadas, muy dolorosas, pero van pasando situaciones, vivencias y cosas muy especiales en este recorrido que lo van a uno como dándole como un bálsamo al alma, al corazón y a ese duelo, a ese sufrimiento. Marce, para quienes no conocen la historia, contemos un poquito cómo fue esa historia de Mauricio, qué pasó con él. Bueno, les cuento, mi hermano era un hombre joven,
relativamente, iba a cumplir 45 años, tenía 45 años, un hombre sano, sin ningún tipo de vicios, ni alcohol, ni cigarrillo, ni nada de eso, vital, un hombre muy vital, sin ninguna enfermedad. En algún momento de la vida, no sabemos por qué, sufrió un accidente cerebrovascular que inicialmente era algo muy simple, muy de solucionar, y se nos fue complicando y en 8 días mi hermano falleció. La realidad fue que nunca nos lo esperamos, porque pues cuando uno ve una persona que no tiene ninguna enfermedad en la cual a uno le están preparando, dándole así como una preparación para aceptar esa partida de ese ser querido, nos cogió de sorpresa, fue en muy poquito tiempo y, y bueno, no, pasó, nos tocó vivirlo, nunca pensamos que nos iba a tocar como familia vivirlo, porque uno oye las historias ajenas, pero nunca piensa que van a ser propias. Y eso fue, pues sí, lo que nos tocó vivirlo y aceptarlo. Marce, y en esa medida, como uno no piensa que esas historias duras y dolorosas le van a llegar en algún momento de la vida, el tema, por ejemplo, de la donación de órganos, era un tema que en algún momento ustedes habían hablado en familia, que lo habían tocado, que lo habían contemplado. A ver, te cuento, nosotros en realidad como familia, como núcleo familiar, teníamos mucho desconocimiento del tema de la donación de órganos. Habíamos oído mentar la donación de órganos, pero en realidad nunca se había profundizado en el tema. Te me desconectaste, ¿me oyen? Quisiera saber si las que están conectadas con nosotros, María. eh, ¿tú me estás oyendo? Ahí me oyes. Yo ya ahí te oigo. Ahorita, sí, ahorita te me fuiste del todo, ya te oigo perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos aquí en esta conversación. Sabemos que en este momento pues, hay un poquito de fallas, digamos, técnicas en esa conexión, pero me parece muy valioso lo que nos estabas contando y lo quiero retomar y es si ese tema de la donación de órganos en algún momento fue un tema que se tocó antes de que llegara esa situación. En realidad, no, habíamos oído mencionar el tema, pero nunca como familia nos habíamos sentado pues a hablar del tema. Mi hermano sí, 15 días antes de su fallecimiento, había hablado con su esposa porque estuvo en una situación particular de un joven que se accidentó en una moto. Él no lo pudieron cremar porque fue un accidente de tránsito y no les dieron permiso a cremarlo. Entonces, él asistió con su esposa al entierro de esta persona y les impresionó muchísimo porque era un entierro con cuerpo presente. Entonces, su esposa le dijo, yo nunca me quiero ver así. O sea, a mí nunca me vas a velar, ni quiero un entierro con mi cuerpo ahí. Entonces, él le dijo, no, es que de ti y de mí nunca va a quedar nada. Es más, ni siquiera porque yo voy a donar todos mis órganos. Eso fue exactamente 15 días antes de que mi hermano se muriera. Eh, lo cual tenía ella demasiado como esposa fresco el tema, pues como sí, como no el tema, sino la voluntad La que él quería, conversación. sí, y la voluntad que él quería, pues, o sea, lo que él tenía muy claro y muy presente. A medida que ya nosotros como que mi hermano se fue complicando en la clínica porque esto fue una vivencia de suba y bajo, pues unos altibajos inmensos porque nos decían que estaba bien, que se estaba recuperando. Mi hermano entró a la clínica consciente, siempre nos habló, hasta el martes que le programaron ya una cirugía porque se estaba complicando y ya ese martes ya si no, después de ese momento que lo intervinieron no volvimos a tener ya comunicación con él físicamente, pues ya no nos hablaba. Él entró a una unidad de cuidados intensivos y ya ahí empezó su deterioro. Entonces, en ese momento, eh, esto fue un martes, cuando le empiezan a él lo intervienen por última vez y el miércoles se complica, se pone gravísimo, supremamente grave, que piensa que se va a morir en ese momento, nos citan a todos, estamos todos en la clínica, sus amigos, la familia, muchísima gente, y nos dicen que él está muy mal, que su daño a nivel cerebral ya es muy grande,
y que en realidad pues lo que hay para hacer por él, para que vuelva a ser ese ser normal, especial, era muy difícil. O sea, recuperarse en su totalidad era muy difícil. Entonces ahí es cuando nos empiezan a tocar el tema y a hablar sobre la donación. Van una gente especializada, no sé, se me escapa el nombre en este momento de quiénes son, pero son personas especializadas que empiezan a conversarle a uno, a tocarle el tema, a explicarle y a sensibilizarlo a uno con el tema, porque como te digo, como familia nunca habíamos tocado el tema, teníamos un desconocimiento absoluto de todo lo que esto conlleva, esta donación, Además, lo porque tú me difícil que contabas es. ahora eso, ahora me contabas algo que me parece muy válido y es que uno cree que de pronto eso es, aparentemente suena muy sencillo, listo, sí, yo digo, dono los órganos y eso funciona así, pero resulta que no, resulta que hay una cantidad de cosas que tienen que pasar, de compatibilidades que tienen que pasar para que otra persona pueda recibir esos órganos. Total, uno, o sea, cuando uno siempre piensa en su ignorancia con el tema de que todas las personas que se mueren son donantes y no, en Ujú. realidad no, son muy poquitos los donantes, entonces hay una carencia gigantesca de órganos y la gente cree que no, que es que todo el mundo dona así sin ningún, pues, o sea, libremente, no. Es muy difícil, precisamente lo que tú tocas, el tema de tiene que haber una compatibilidad, tiene que haber un estudio, ellos tienen que tener los receptores, unos exámenes programados, o sea, su organismo tiene que estar desintoxicado. Y fuera de eso, el donante, hay muchos órganos que necesariamente tiene que haber una muerte cerebral. No es que cualquier persona que se murió pudo donar, no. Entonces, todo ese tipo de situaciones y de temas y de requisitos nosotros no teníamos ni idea. Y ya cuando nos empiezan pues a tocar ya el tema de... Marce, y una de las cosas que puede suceder, supongo, y de hecho nos contaba una de esas personas que tú dices que llegan en ese momento, que están y que son personas especializadas en las clínicas para hablar y sensibilizar a las familias sobre ese tema. Y una de las cosas que nos decía es que a veces las familias, como están atravesando por un momento de tanto dolor y de tanta dificultad, se cierran como a escuchar en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo viven ustedes, esa llegada de esas personas que de alguna manera son personas que empiezan a aterrizarlo a uno con una realidad que va a ser dura y dolorosa? Sí, como seres humanos que somos, todos lo último que perdemos es la esperanza, esa esperanza de que ese ser en algún momento va a volver a levantarse, a vivir, a estar con uno. Entonces, para uno como familia, para un papá, para una mamá, para una esposa, para unos hijos, en el caso de mi hermano, que todos estábamos, una sobrina, todos ahí, sus amigos, era muy difícil aceptar esa partida de él. Entonces, lo empiezan a uno a preparar y yo pienso, María, que lo que más le llega a uno, lo que más lo motiva a uno es la explicación que le dan a uno de que ese ser va a seguir generando vida. O sea, ese ser va a seguir viviendo, entre comillas, en otros seres, en muchos otros seres, puede ser hasta 8 personas, más de 8 personas. Entonces, eso le empieza a uno a trabajar y a uno entender eh, como la hermosura y la belleza que conlleva uno ser partícipe de una situación de estas, de que su familiar, su hermano, su hijo, su esposo, sea un donante y que pues siga ahí vivo en otros seres, eso es algo demasiado especial. Pero entender eso en ese Eso genera momento es además difícil. como esa cadena de la que en algún momento hablamos tú y yo, de cadena, como de cosas que pasan. Yo no sé si tú has visto esa película de cadena de favores, pero aquí también pasa lo mismo. Una cadena donde yo doy, pero también recibo. Tú tienes un tío que a su vez recibió en algún momento un riñón de alguien, entonces eso se va generando ahí una cadena que se vuelve especial y es una cadena llena de amor en esos procesos de donación y de recibir.
Sí, sí, igual nosotros pues como familia también, lo que tú estás contando, hemos vivido las dos situaciones, tanto receptor como donante. Entonces, para nosotros fue, corrijo, mi tío fue trasplantado de hígado, pero, y fue antes de lo de mi hermano, o sea, lo que vivimos con mi tío fue antes de lo de mi hermano, un hermano de mi mamá Ujú. muy allegado, muy cercano a nosotros, que hoy en día trabaja muchísimo con la Fundación Nacional de Trasplantados y ya lo habíamos vivido en carne como de receptor, pues él esperando su Claro, órgano, necesitándolo porque se iba a morir literalmente, ya le habían dicho que no había nada que hacer y que lo único era ese trasplante. Entonces ya lo habíamos vivido también desde ese punto de vista. Y para nosotros también yo pienso que de una u otra manera nos mm, estábamos un poquitico familiarizados con ese tema de ese receptor, entonces sabíamos la importancia que era para las otras personas que están a la espera de esos órganos tener un donante, porque para nosotros fue ujú, emocionantísimo cuando a ujú. mi tío lo llamaron a decirle que ya estaba su órgano. Entonces, imagínate, nosotros nos poníamos en esa posición y decíamos, mi hermano, ¿cuántas personas le podrá entregar sus órganos de una persona totalmente sana, vital? Porque también hay que tener en cuenta eso. El donante tiene que ser una persona sana, que sus órganos sí sean buenos para donar, porque hay muchos que están en procesos de alcoholismo, de drogadicción, o tienen alguna enfermedad o alguna vaina, y esos órganos no son tan, pues no son viables para ser donados. Entonces, no es, no es fácil tampoco que uno tenga esa posibilidad de ser donante o de tener a alguien donante. Y eso genera una cantidad de satisfacciones y de experiencias hermosísimas y de vivencias hermosísimas. Y no te imaginas, eso es una cadena, eso es una cadena, eso se va como Total. desplegando hermoso. Nosotros, con todo el desconocimiento que teníamos del tema, después de vivir lo que vivimos con mi hermano, eh, con respeto a todas las personas que me están oyendo en este momento, tuvimos unas vivencias muy especiales con él, unos mensajes muy claros con él. Y él se manifestó a través de un sueño, dándonos una fecha exacta, como de el día, creo que es el Día Mundial de Trasplantados. Entonces, estábamos Sí. oyendo como una cantidad de mensajes relacionados con la donación. Y de ahí fue que nosotros nos conectamos tanto con la Fundación Nacional de Trasplantados, porque mi papá inicialmente dijo, yo quiero hacer una fundación. Y alguien nos dijo, no, fundación no, ya fundaciones existen, hay una fundación especializada en trasplantes, ¿por qué no se conectan con ellos? Contáctense con ellos. Y en realidad hicimos fue una red de apoyo con sus amigos que también quisieron pues como Ujú. participar del legado que dejó mi hermano porque fue muy claro, muy claro. Entonces creamos la red de apoyo Papiro, que a mi hermano le decían Papiro, y esto empieza a generar una cantidad de cosas hermosísimas, unos eventos muy especiales que empezaron con unos picnics hechos por nosotros mismos y la asistencia de la gente y conversándole y contándoles todo del tema. Entonces nos quedamos aterrados también por el desconocimiento general, María, es que es total, o sea, la Claro. mayoría de la gente no tiene como la idea de lo que es la donación. Y yo por eso les recalco, los invito demasiado, porque es que es más fácil uno ser receptor que donante. O sea, nos podemos Claro. ver más fácil todos en una situación de que nos tengan que regalar un órgano a nosotros poderlo regalar. Entonces, yo pienso que esto es un despertar a una Eso, realidad. Marce, lo que Y es precisamente lo que buscamos con estas conversaciones de corazón y es motivar a las familias, motivar a la gente a que tenga conciencia de la importancia de donar, de todo lo que viene detrás de una donación, de lo que tú dices, la cantidad de personitas y que están en una situación y que cuando reciben un órgano vuelven a vivir. Entonces, la fundación permanentemente está haciendo esas campañas para invitar a la donación. Es maravilloso lo que ha venido pasando y cómo se va creciendo.
cuando llega esa red de apoyo de Papiro, pues obviamente nos estrechamos en ese trabajo por concientizar a la gente y se vienen haciendo cosas muy lindas. Mm, hay un momento, Marce, entonces, Mauricio parte de este mundo, se muere, se toma entonces la decisión de la donación. ¿Qué pasa como entonces en ese momento, en ese tiempo? ¿Cuáles son esas vivencias de familia que se experimentan? Bueno, como yo te decía, o sea, para uno como familia lo más doloroso es ese desprenderse de esa materia física, o sea, es el dejar ver, de verlo. Pero ellos empiezan a tener unas conexiones con uno, unos mensajes increíbles que uno dice, no, o sea, están aquí conectados con nosotros. A nosotros nos han pasado cosas muy especiales y las seguimos teniendo. O sea, es más, ayer tuve una experiencia hermosísima acá caminando. Mi papá y mi mamá identifican a mi hermano con una mariposa amarilla, porque muy recién muerto mi hermano, él se manifestó a través de una mariposa y la mariposa se deja tocar, o sea, es una cosa increíble. Una mariposa pues que se deje sobar de uno, no, está, mi papá la sobaba, mi mamá le tomaron fotos, había una imagen especialísima de la mariposa y cada que estamos en algún sitio como especial, como algo, él, se presenta la mariposa amarilla. Es más, ayer les cuento que iba yo caminando con mi papá y mi hija por acá, como por el viaducto. Es un sitio como muy ecológico. Y se me pegó una mariposa todo el trayecto amarilla en el abdomen mío todo el tiempo. Y paramos, conversamos, pasó gente y no, ella estaba ahí matada, pegada. Inmediatamente la sobamos, la filmamos, hermosa. Inmediatamente la conectamos pues con él. Por Marce, ejemplo, todas estas, dime. no, qué pena que te interrumpí, que todas estas cosas son, digamos, en esto hay gente que cree, como en el caso tuyo, firmemente en el tema. Puede que haya gente que vea este live y diga, pues eso es absurdo, pero sin duda alguna, y lo conversábamos ahora, ese tipo de vivencias, y cuando las vives con un amor tan grande y lo sientes tan, son vivencias que te permiten, digamos, transmutar o pasar de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza, a vivir esas situaciones con amor, con serenidad, con paz, ¿sí? Son vivencias que Total, sin duda ayudan muchísimo. total, total. Pues, o sea, con todo el respeto, sí, habrá mucha gente que nos está viendo y que no cree y que piensa que uno está de pronto loco o tiene alucinaciones, no sé, pero a nosotros nos ha tocado vivir cosas muy, muy especiales. eh, con la música, cuando nos montamos en un carro y se prende la música sola, la música que a él le gustaba. O sea, y son en situaciones en donde necesitamos verdaderamente sentir que él está ahí, que él nos está acompañando, que va con nosotros en un viaje, en un paseo, o sea, situaciones muy puntuales, muy hermosas. Entonces, Uh -huh. todo ese tipo de cosas que uno empieza a experimentar, que las empieza a vivir desde ese duelo, de una manera diferente, como de aprendizaje, de que todos tenemos que aceptar una realidad, que todos nos vamos a morir en cualquier momento y que ninguno es como blindado frente al tema, porque, o sea, a mí se me murió mi hermano y algún día yo le decía a mi hija me decía, yo no me quiero enamorar, yo no quiero apegarme a nadie, y yo, mi amor, o sea, que yo te dijera que quedamos blindados porque se nos murió mi hermano, tu tío, no, esto va a seguir pasando, entonces tú no vas a poder seguir amando a nadie. Entonces es empezar a entender eso, esa conexión con ellos que ni siquiera la muerte hace que tú pierdas esa conexión con ellos. Es más, hay momentos en los donde uno se conecta más, piensa más en ellos, los siente más, los vive más que cuando están aquí terrenales. Eh, yo pienso que todo ese tipo de experiencias, de vivencias, de ayudas, lo motivan a uno muchísimo y lo ayudan muchísimo en ese proceso, de ese duelo.
Tú me mencionabas algo y es el tema de las mascotas, de cómo a tu casa y a tu vida llegaron unos perritos que nunca te imaginaste, porque además nunca te imaginaste tener un perrito y resulta que esos perritos se convirtieron en unos seres muy especiales y que llegaron llenos de atraerles una cantidad de alicientes, de motivos para estar bien, para, no sé, para mirar las cosas de una manera diferente. Hablemos puntualmente de las mascotas en un momento como este. Total, mis mascotas, yo era cero perros, o sea, en mi casa yo decía, mi hija sufrió de hiperactividad y me decían una mascota, y yo le compraba tortugas, peces, todo lo relacionado menos un perro, porque yo decía, mi casa no va a oler a perro ni a bala. Y no, definitivamente llegué un día, 6 meses antes de que mi hermano se muriera, a una veterinaria porque precisamente iba a comprar unos purgantes para unos conejos que eran las mascotas de mi hija y me dijeron, están llenos de pulgas. Y yo llegué allá y había un perrito, un Boston Terrier que se llama Otoniel, y él se enamoró de mí, me jalaba el blue jean y me jalaba el blue jean y como un loquito y se me escondía, lo más hermoso del mundo entero. Y yo dije, pero este perrito que, y me enamoré, o sea, me robó el corazón y ese día llegué a mi casa de perro y bueno, mmm, al mes exactamente nos íbamos, íbamos a salir y yo fui a llevar el perro a la veterinaria y a pedir que me lo cuidaran y de todo. Y había otra pulga diminuta y mi hija me decía, mamá, míralo, por favor, es que míralo. Y yo, no, no, no más. Ya tenemos uno, no más. Mamá, es que tiene un ojo azul. Y yo, no, Carmela, no, no quiero más perro. Míralo. Y sale el perro, una cosa de este tamañito, y me mata el ojo azul y yo quedé derretida. Entonces, conseguimos los dos perros. Mi hermano era cero perro y resulta que con el chiquito, con el del ojo azul, empezó a tener una conexión increíble, impresionante. Y el perro, cuando mi hermano se enferma, el día que mi hermano se pone más grave, el perro se enferma igual y va a dar a la clínica, hospitalizado también. Él sintió como la energía de mi hermano. Y a los 8 días de Uh haberse muerto -huh. mi hermano, estábamos en mi casa y tuvimos una vivencia hermosísima. Mi mamá, que también era cero perros, y ahora los ama, se mueren con ellos. El perro, mi mamá estaba llorando horrible en la cama conmigo, acordándose obviamente de mi hermano. Llevábamos 8 días pues de haber pasado lo que había pasado y el perro la acaricia, la empieza a sobar cuando la ve llorando y la mira como tranquila, todo va a pasar. No, o sea, fue una cosa increíble. Entonces estos animalitos se convierten en un soporte, María, lo ayudan a uno a superar ese duelo increíble. Yo soy una mujer separada hace muchos años, vivo con mi hija y bueno, habían fines de semana, yo era la fuerte, la dura, no soy la mujer de llorar ni de como expresar muchísimo mis sentimientos, pero también en esta situación trataba como al máximo de darles un alivio, una fortaleza a mis papás, a mi hija, todo que apenas estaba cumpliendo 15 años y mis perros eran mi desahogo, mis perros empezaron a Claro. generar en mí a despertar una cantidad de cosas increíbles y así fueron contagiando a toda la familia, que en este momento pues yo salgo por algún motivo de viaje y mi Son mamá dice yo me quedo con protagonistas. ellos. Ah, no, 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 no. Claro. O sea, ellos son los Lo que niños de la casa. hablábamos, lo que hablábamos hace cuando nos comunicamos esta mañana y es un poco aferrarnos a una serie de cosas que la vida nos va presentando y que nos va mostrando en momentos como este, sin duda, tienen mucho valor. De hecho, a veces la vida nos pone, pero nosotros como que no vemos, no oímos por estar a las carreras. Yo digo que este momento que estamos viviendo es un momento especial en la medida en que nos está enseñando cómo a vivir el día a día, apreciar cada momento, cada situación, a tener como la serenidad de reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, la vida nos va regalando una cantidad de cosas y a veces pasan estas situaciones o cuando no a veces, sino cuando estas situaciones pasan, tú encuentras que te puedes empezar a aferrar de todas esas cosas que la vida te ha ido dando en el camino, ¿cierto? Para sobrellevar una Sí, situación de esas que uno a veces dice, como papá no me imagino qué puede pasar, pero pues
tus papás están bien, seguramente hay momentos de dolor, de tristeza, pero sigue, la vida sigue para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, tener el perrito, otras personas orarán, otras personas meditarán, otras personas caminarán, otras personas, pero pegarnos de todas esas cosas, sin duda, en estas situaciones complejas, ese ha sido como uno de los aprendizajes en estas conversaciones, es valiosísimo e importante. Quiero mencionar ahí también, pues algo que me ha ayudado a mí muchísimo y que también a raíz de lo de mi hermano, como que lo empecé a trabajar más y Uh fue, -huh. yo soy angelóloga certificada, pero antes de lo que pasó, pues de que pasara lo de mi hermano, lo hacía muy deportivamente y como con la gente cercana y teníamos experiencias muy lindas y situaciones muy lindas vividas con los ángeles. Y con mi hermano tuvimos una experiencia hermosísima estando en la clínica. Hicimos una invocación cuando nos dijeron que estaba muy grave. A San Rafael, yo invoqué a San Rafael, fui como la guiadora, la directora en esa invocación y le pedimos que por la sanación de mi hermano. Obviamente la mayoría de la gente pide su sanación, pero física, o sea, que ese ser vuelva físicamente a estar con uno. Y en realidad nosotros hicimos una oración hermosísima pidiéndole que fuera la sanación que él necesitara, como alma, como ser, fuera física o espiritual, y en realidad lo que mi hermano necesitaba era su sanación espiritual en ese momento ya, era un ser que había tomado una decisión y con amor todos ese día oramos y dijimos, respetamos tu decisión, con amor respetamos si te quieres marchar, te quieres marchar, si quieres estar con nosotros en las condiciones que vayas a estar y quedar, pues bienvenido seas porque son aprendizajes y son situaciones que uno no puede decidir si las vive o no las vive. Entonces fue algo Claro. muy especial. Y yo, a medida de eso, también los ángeles han sido un bálsamo para mí, para mi familia y para todos. Yo hago consulta angelical, entonces hemos, nos hemos ayudado muchísimo, muchísimo con las invocaciones de ellos. Sentimos su presencia, que están ahí y sabemos que nos ayudan también muchas veces a conectarnos con él. Entonces, todo ese tipo de alternativas, yoga, yo también empecé a recibir unos mensajes, yoga, yoga, meditación, meditación, me hablaba alguien, me contaba una persona, me decía, no te imaginas el yoga lo que es, yo no sé qué, y a los 6 meses de haberse muerto mi hermano empecé a hacer yoga y también me sirvió, y cantidades, o sea, Uh todo ese -huh. tipo de ayudas, todo ese tipo de experiencias, de alternativas, de cosas diferentes que uno se va encontrando y que es que le van llegando a uno, o sea, la vida se las va poniendo como a uno ahí, bueno, mira, mira, hay esto, hay esto, hay esto, para uno poder salir. Yo soy partidaria, María, de algo muy importante. Pienso que la alegría es algo como una obligación del ser humano, el sufrimiento es opcional, uno decide si se queda ahí en ese sufrimiento o si a través de todo este tipo de experiencias, de vivencias, de aprendizajes, sale adelante y saca como provecho de las situaciones que le pasan. Yo pienso que lo más doloroso que le pueda pasar a un ser humano es una pérdida de un ser querido, sobre todo un papá y una mamá. Y sin embargo uno ve esa fortaleza de esos papás y ese salir adelante y ese no quedarse ahí en ese sufrimiento, en ese dolor, sino empezar como a caminar con ese ser querido que ya no está aquí presente, pero a seguirlo sintiendo, seguirlo viviendo, seguir conectado con él. Eso fortalece Claro. demasiado y eso enseña demasiado. O sea, uno a través de ellos también ve demasiada fortaleza. Es una cosa increíble. Sus hijos, su esposa, todo el mundo va saliendo adelante en su proceso, con su tiempo, con sus vivencias y con sus experiencias Herramientas. y con sus alternativas. Claro, claro. Marce, donar, en este caso, pues órganos es sin duda, digamos, digamos, como lo máximo en el tema de donación, pero lo hemos visto con las personas que también nos han acompañado. La semana pasada teníamos a un par de personajes hermosos que trabajan en hospital como clown, como payasos de hospital, y ellos nos decían, nosotros donamos tiempo, nosotros donamos nuestros conocimientos, nosotros donamos nuestra alegría,
Es decir, no nos debemos quedar como en el tema de donar solamente y pensar solamente en esto, sino en muchas otras cosas. Podemos donar todo el tiempo, dar, y lo que hablábamos la semana pasada, que me pareció muy lindo con ellos, es lo gratificante que resulta, ¿cierto? Entonces, una de las invitaciones grandes que hacemos desde la Fundación no es solamente al tema de la sensibilización de la donación de órganos. Tú lo sabes muy bien, la donación, la fundación necesita recursos para funcionar, entonces está lo económico. De hecho, la invitación para que desde la página vean la cuenta, es una cuenta corriente que ahorita les doy el número para que los que puedan hagan sus donaciones, pero también nos sirven las tapitas de las gaseosas porque esas las vendemos y con eso tenemos recursos, pero resulta que también nos sirve la ropa que tú tienes en tu casa y ya no te pones, porque tenemos un ropero donde se le ayuda a las personas con dificultades que llegan a la fundación y que están en esos procesos de espera, por ejemplo, que llegan de los pueblos, en fin. Entonces son muchas las maneras que nos podemos como vincular para hacer esas donaciones y vivir esa experiencia tan linda de lo que es dar, ¿cierto? Total, es más, cuando nosotros empezamos con la red de apoyo, o sea, cuando los amigos, después de que mi hermano se murió, que mi papá dijo qué vamos a hacer con el legado, como empezamos donando mercados, porque la idea es lo que tú dices, Claro. no es solamente donar órganos, es también donar tiempo, donar conocimiento. Yo, por ejemplo, he sido invitada 2 veces, muy especialmente a la fundación, a unas charlas con la gente que está esperando sus trasplantes y con sus acompañantes a dar una charla con respecto a Los Ángeles. Y eso es demasiado gratificante, o sea, uno sentir que esas personas con algo de uno, de su conocimiento, con compartir alguna de sus habilidades, de sus experiencias, se nutren y se alimentan y se sienten satisfechos y pues como con mucha gratitud frente a las personas que donamos algo, así sea tiempo, ropa, un Lo que mercado, sea. alguna cosa, lo que sea. Sangre, Y Marce, no es, sangre también. En este momento la donación de sangre es fundamental y nos piden que hagamos también desde la fundación y desde nuestras cuentas, repliquemos ese mensaje que están pidiendo los hospitales, esa donación de sangre, esa donación de plasma. Lo que tú decías me impactó mucho y es, no sabemos en qué momento nosotros lo vamos a necesitar. O sea, es más fácil que necesitemos nosotros en algún momento de nuestra vida que pues ese tipo tengamos ese tipo de necesidad. Entonces, tenemos que sensibilizarnos frente a ese tema. María, y hay una cosa, hay tabús muy grandes con respecto a la donación, o sea, los familiares por desconocimiento y por falta de información creen que cuando el ser vivo, el ser querido dona, se lo van a entregar desfigurado, sin ojos, no, cero, su cuerpo queda totalmente intacto, sus córneas, por ejemplo, solamente es una membrana y quedan con sus ojos, o sea, hay muchos tabús frente a esto. También piensan que es un negocio, que los órganos los pueden vender, mercadear, y eso es imposible. O sea, los Vender. tiempos de los órganos vitales no dan para que lo vendan a fulanito, se lo vendan no, eso es imposible. Cuando uno ya está ahí, entonces empieza a entender, oh, esto es imposible, o sea, ¿cómo van a comercializar un órgano que no tiene tantas horas de vida y que tiene que ser compatible con la persona y que tiene que la persona tener una preparación? No, eso no es tan fácil. Entonces quiero también como que la gente se informe un poquito más, porque a nosotros nos pasaba lo mismo, nos pasó exactamente lo mismo. Después con el tiempo ya hemos ido como aprendiendo y todos los días vamos aprendiendo cosas diferentes. Otra invitación que les quiero hacer inmensa, mi hermano en su situación habló 15 días antes con su esposa y afortunadamente fuimos una familia que todos estuvimos de acuerdo. Lógicamente en esas situaciones el cónyuge es el que toma la decisión, o si no tiene cónyuge, pues entonces entran sus papás a tomar la decisión. Pero es muy bueno cuando la familia está de acuerdo. Hoy en día existe una ley que todos debemos de ser por ley donantes, pero si la familia no autoriza,
no lo hacen por protocolo, por respeto a esa familia, a ese ser querido y a todas sus creencias. Pero es importante que los familiares y que los seres que estamos como desde este otro lado entendamos y nos sensibilicemos que lo lindo que es y lo especial que es. Porque si nosotros como seres no damos la autorización, esos órganos se pierden, definitivamente. Y hay momentos en que sí, Total. María, cuando ya a uno le dicen, ese ser no va a volver a, o sea, ese ser simplemente está ahí vivo porque está conectado a una máquina, no por nada más. Uno dice, no, pues, o sea, ¿cuántas personas pueden tener una vida larguísima, con hijos, vivir sus sueños, realizar sus sueños? A través de estos órganos que definitivamente se van a deteriorar, se van a morir con un paro, alguna situación que les pase después de que ellos ya están en coma o están con esa daño cerebral tan grande, el organismo deja de funcionar, tan, y se desconecta. Entonces se pierden todos esos órganos. Y qué pesar saber que uno a través de ese ser puede ver reflejado más vida en otras personas y generar más vida en otras personas. Entonces, sí, de verdad. Marce, pues Eh, definitivamente agradecerte a ti por este testimonio tan hermoso, porque es la invitación que todo el tiempo hacemos desde la fundación, que la gente se concientice, que la gente hable del tema. A veces nos da miedo hablar sobre el tema de la muerte, sobre estos temas en casa. Entonces, es la gran invitación que queremos y queremos que la gente empiece a sensibilizarse y lo que tú dices, a entender para que cuando llegue un momento como este, pues sepamos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y cómo podemos desde ese acto de amor tan inmenso que es donar, pues ayudar a muchísimas personas. total, total. Pues, o sea, si la gente se imaginara lo gratificante que es y lo que ayuda en el duelo, vivir esta experiencia, no lo dudaría en hacerlo, te lo digo, María, sinceramente. No digo que no sea doloroso, pues difícil, pero es demasiado hermoso, o sea, son vivencias totalmente distintas. Yo pienso que para nosotros el duelo ha sido muy diferente vivirlo desde el punto de que mi hermano fue donante pues haberlo vivido de otra manera. En realidad ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un Si la duelo gente vivido con dimensionara mucho lo que esto amor, ayuda. además. Pues Total. gracias, Marce, gracias, gracias, gracias de corazón, gracias en nombre de la fundación, gracias a esos papás hermosos que han estado tan vinculados a la fundación, mándales un abrazo de parte mía, ellos saben que los quiero mucho. Y Claro que bueno, sí. estas conversaciones de corazón son todos los jueves a las 5:30 para escuchar testimonios como el tuyo, que nos llenen de vida, que nos llenen de fuerza, de esperanza y que nos permitan seguir caminando este camino que en este momento pues estamos atravesando cosas difíciles todos, pero que seguramente siempre sale el sol, como digo yo, siempre sale, a pesar de los Siempre. momentos duros, difíciles y oscuros. Total, así es, María. No, a ustedes muchísimas gracias. Para mí es maravilloso poderles contar un poquito como de la vida de nosotros, del testimonio de nosotros y que de verdad sí les llegue a sus corazones y los sensibilice en este tema y investiguen un poquito, se empapen un poquito como de lo que verdaderamente es la donación. Me parece maravilloso. Aquí estoy, las dudas que tengan, lo que quieran, con mucho gusto. Y si me quieren seguir, me pueden seguir en mi canal Angelical, que es mi canal de Los Ángeles, porque veo que hay muchas personas como preguntando por las terapias de Los Ángeles o también por acá. Dale su celular, pues como que si de pronto ¿Cómo te es el quieren canal, contactar. Marce? Cuéntanos cómo llegar a tu canal. Mi Vení, canal Angel, yo se los voy a poner ahí para que lo tengan, pues lo voy a poner en los comentarios. qué pena la intervención de mi hija, pero es que yo soy muy ñoña en esta tecnología, en esta vaina del Instagram y Listo, todo nos eso. cuentas cómo llegar ahí a tu canal, porque me encantaría seguirlo. Un abracito para ti, un abracito para todos allá y gracias por haberte conectado a estas conversaciones de corazón. Listo, María, un abrazo y mil gracias. Gracias a todos los que nos siguieron.
Chao. Ahí les pusimos ambos, tanto el canal como el celular, por si de pronto quieren conversar con ella de alguno de los temas. Listo. Perfecto, Mil me gracias a encanta. todos. Un abrazo. Lo Chao. mismo.